Espera, ¿y material de los semestres pasados nos pueden publicar? Le voy a preguntar al profe si tiene algo así como para publicar, pero creo que no hay mucho ni es necesario, ¿verdad? Porque son más, mucho más importante que ese tiempo lo ocupen en leyendo las clases y todo eso. ¿Ya? No sé si le preguntaron al profe, porque todo lo que vamos publicando va pasando a través del profe en Canvas. ¿Ya? Bueno, hoy día tenemos, ya, ¿hay alguien que, ¿hay alguien que no haya visto la ayudantía pasada o que todavía no la haya visto bien o que no haya entendido? Para ver en qué tanto detalle explico esto. O todos la vieron la pasada y la entendieron súper bien. Yo tengo una pregunta en ese código. Ujú. Más abajo hay una M mayúscula ¿Ya? que no sé si como traducido a Python sería como un diccionario. Ya, ahí te... Que Ah, ya, es ya, como, perfecto, sí. Mira, es ahí cuando una M lleguemos a esa... mayúscula donde van las rigideces, Sí, 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 ahí ¿verdad? cuando lleguemos a esa parte lo vuelvo a explicar. Ya, Ya, voy a tener gracias. claro para detenerme en esa parte. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta en específico? Antes de partir. ¿No? Ya. No sé si están todos con su Octave o lo que sea. Si están, les recomiendo ocupar Octave, que es lo que estamos ocupando en el curso. Les voy a mandar ahora por el chat. Ya está. Les voy a mandar por el chat los códigos que voy a ocupar ahora. Y ahí se los mandé. Este sí. ¿Ya? Este código, o sea, estos códigos son los mismos que hemos estado viendo todo el rato. En esta carpeta. ¿Ya? Eh, los que tengan Octave y estén ocupando Octave, les pido por favor, ábranlo, córranlo y avísenme si alguien lo corre para darle como un par de datos para comparar los resultados. ¿Ya? Pero es importante que lo corran y que sepan que lo funciona. Ya. Yo lo corrí Lo que en Python y vamos. me funcionó. Bacán. Bacán, si te funciona, dime y ahí les cambio un par de datos y vamos comparando. Ya, para que veamos como Ya, la diferencia en la respuesta. Ya, ya. hoy día vamos a irnos de nuevo con. Le voy a poner de nuevo este cuadrito para que se lo sepan de memoria. Pero un poquito. Aquí está. Ya. Este cuadrito de acá, que le he recomendado varias veces, este es el que vamos a estar ocupando constantemente. ¿Ya? Todo se refiere a esto. Donde aquí tenemos un sistema lineal, que obviamente sería con una pura pendiente, un sistema elastoplástico, que bien podría tener una pendiente, me caché que no estaba acá, podría tener otra pendiente, caso P, que le decimos, y este caso elástico y caso plástico. Y todas estas cosas de aquí, el desplazamiento máximo, el desplazamiento equivalente elástico se llama ese, el desplazamiento de fluencia, todas esas relaciones están acá y las vamos a ocupar todo el rato. ¿Ya? Pero de recuerdo, acuérdense bien de esta cosa. Nosotros vamos a hacer ahora una respuesta a tiempo-historia no lineal de un oscilador, ¿ya? Igual que para la ayudantía pasada. Entonces, lo que estamos haciendo en esto es agarrando un registro de aceleraciones, que tenemos un archivo independiente del formato que tenga. En este caso son puras columnas y filas. Nosotros lo reordenamos en que sea un puro vector con puros valores. Y aquí tenemos un registro en Viña del Mar, del 2005, creo, no me acuerdo qué año es. ¿Ya? Con un delta t de 0.005. Nosotros, este registro lo graficamos con la función graphrec. Con eso nos va a entregar la intensidad de áreas, todas esas cosas, pero graficamos para ver que esté todo bien, ya que no nos estemos equivocando con las unidades del registro o algo así, porque eso obviamente nos daría pura basura en los resultados siguientes. Y truncamos el registro al final de la zona fuerte. Lo voy a correr para mostrarles de nuevo esto. Aquí, este de aquí es el registro de aceleración que estamos utilizando, donde estamos. Uy, disculpen eso, está en. Ahora sí. Sí, qué cuestión. Y ahora sí. Esto está en unidades de centímetros por segundo cuadrado. Aquí está. Aquí sí. Es.
este de acá. Ya. Están unidades de centímetros por segundo cuadrado y este es el registro de acá con un PGA de 0,36 y nosotros vamos a truncar el registro hasta el final de la zona fuerte, que es donde se alcanza la intensidad de áreas, el 95% de la intensidad de áreas. Nosotros vamos a hacer todos los cálculos que vamos a hacer desde el 0 hasta el tiempo 83,78, que anda como por acá, así. De aquí para atrás vamos a calcular. De aquí para adelante no nos interesa porque la respuesta máxima que nosotros estamos buscando y todas esas cosas, sí o sí se alcanzó antes. Ya, entonces nos estamos ahorrando prácticamente la mitad del tiempo de cómputo de cada cosa. ¿Ya? Entonces, teniendo el registro nosotros, graficado, ya sabemos dónde se encuentra la intensidad de áreas, el 5 y el 95%, digo, la zona fuerte, gracias a la función GraphRec. Armamos la respuesta tiempo-historia no lineal del oscilador. Vamos a considerar, aquí ponemos los datos del oscilador, ¿ya? Para un oscilador necesitamos caracterizarlo, entonces necesitamos su periodo, su masa y todas esas cosas, el amortiguamiento que le vamos a considerar y todo eso. Para periodo natural vamos a considerar un oscilador de 1 segundo, ¿ya? Pili, si tú lo podrías correr con un oscilador de 0,5 segundos, sería bacán, y ahí vemos más adelante. Ya, es que me tira los gráficos, pero no sé si los valores están bien. Ahí vemos, si no, pues. Ya, ok. Tranquilo. ¿Alguien ¿Con más lo cuánto me tiene dijiste? abierto? Con 0,5. Ya. ¿Alguien más lo tiene abierto el Octave o lo que sea? Yo lo tengo abierto. Bacán. ¿Podría correrlo con 1,5, por favor? Voy. Bacán. Ya, es el periodo natural del oscilador. Después, más adelante, nos pasamos a la parte de los parámetros de la ecuación de movimiento, ¿ya? Donde vamos a definir la masa unitaria, el omega, ya que tenemos el periodo, sacamos la frecuencia angular a partir de eso, 2pi partido en el periodo. La rigidez del oscilador sería omega cuadrado por la masa, como siempre. La razón de amortiguamiento vamos a ocupar para el 5%, que es lo típico. Y la constante C de amortiguamiento se construye a partir del amortiguamiento. Nu por 2 veces la masa por omega. ¿Ya? De aquí para arriba tenemos caracterizado el oscilador. Ya ustedes les piden en su tarea, háganlo con un oscilador de cierta información. Y aquí es donde ustedes entran esa información. Ya, después pasamos al cálculo de la respuesta elástica en el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué vamos? Ahora nosotros estamos haciendo respuesta inelástica de osciladores. ¿Ya? ¿Por qué calculamos la respuesta elástica con la función que teníamos más al principio del curso? Porque después la vamos a comparar con R igual 1. Recuerden, algo con R igual 1 quiere decir que este sistema es igual a sistema elástico. R o R sub I es esta fuerza dividido en la fuerza de fluencia. Si yo digo que eso es igual a 1, estas dos fuerzas son iguales, por lo tanto el oscilador es elástico. ¿Ya? Y se mueve solo en esta rama. Entonces nosotros vamos a calcular la historia, la respuesta elástica en el tiempo, para después comparar con el tiempo historia con R igual 1, para ver si está bien. ¿Ya? Eso tiene que estar bien, tiene que dar prácticamente lo mismo. No necesariamente va a dar exactamente igual porque las ecuaciones para la integración no necesariamente son las mismas. Entonces puede tener ciertas variaciones, pero chicas. ¿Ya? Entonces, para el cálculo de la respuesta en el tiempo, necesitamos un vector con puros ceros, o sea, algo que nosotros vamos a ir rellenando y vamos a ocupar la integración, la función, digo, integración lineal, que es esta de acá, donde le metemos el registro de aceleraciones, U sub g multiplicado por menos m, esa es la fuerza excitante, menos m por a, el delta t, que era 0,005, la rigidez del oscilador, la frecuencia angular, el amortiguamiento y las condiciones iniciales, que en este caso va a ser desplazamiento cero y velocidad cero. Esto podría no ser cero, obviamente, uno tendría que tener cuidado con las unidades en las que agrega estas cosas. Y y vamos a guardar acá el desplazamiento máximo de la historia lineal. ¿Ya? Yo ya corrí esta cosa, entonces acá está. Esta es la respuesta elástica. Sí.
Esto es lo que graficamos en esta parte de acá. Graficamos la respuesta elástica en el tiempo. Entonces, graficamos en X, ¿dónde quedó? En X el vector t con los tiempos y en Y el vector de los desplazamientos elásticos en rojo. Y aquí está. Y esta es la respuesta elástica del registro que teníamos antes, donde yo guardé cuál era el máximo desplazamiento que se alcanza ahí. Se anota con el código automáticamente. Eso es lo útil de estas cosas. Con esta línea de acá anota automáticamente en el código dónde quedó, dónde está el máximo, y le pone un puntito. Y es acá, y se alcanza un desplazamiento máximo de 18,82 segundos al tiempo 70, prácticamente. Acá. Nosotros después, cuando hagamos el tiempo historia no lineal, con r igual 1, esperamos tener prácticamente esto. Entonces, si ustedes por alguna razón lo están programando en un Octave y en otra cosa, les recomiendo grafiquen los dos encima. Grafiquen el lineal y el no lineal con r igual 1 para algún registro, lo que sea, y vean si está parecido, si está prácticamente igual. Si les dan diferencias muy grandes, quiere decir que hay algo mal, y por lo tanto, todo lo después va a estar mal también. Ya. Tenemos la respuesta elástica. De aquí para arriba, ¿hay alguien que tenga alguna duda de cómo calculamos todas estas cosas? ¿No? ¿No? ¿Todo ok? Ya. Ya, impecable. Ya. Después ahora nos pasamos para la respuesta inelástica. ¿Ya? Y esta parte importante. Nosotros hicimos la respuesta elástica recién. Nosotros hicimos, asumiendo que el oscilador seguía esta pendiente, sacamos la respuesta elástica. Ya, y esta cosa se mete, los ciclos que hace, obviamente, se mete para todas partes y acabamos de ver el gráfico que hace de todo, pero nos interesa la respuesta máxima, el desplazamiento máximo, U máximo, 18,82. Y eso es ese 18,82 que estamos conversando. Incluso, mira, déjenme dibujarlo acá. Ya, pensemos que el gráfico sigue para allá. Deme un segundo, es que quiero mostrarle gráficamente esto porque es la mejor manera de entenderlo. Chuta, ya, pucha, me quedo gigante, pero ya. Este es el desplazamiento máximo que acabamos de calcular nosotros. Esos 18,82 centímetros, eso es lo que se alcanzaría. Obviamente una fuerza gigantesca, por la pendiente que tiene acá. Ya, por la respuesta elástica, eso que el oscilador nos dio 18,82, acá, es este desplazamiento, UM. Nosotros ahora vamos a hacer la respuesta inelástica para distintos R's, que lo estamos definiendo acá, para R igual 1, 2, 4 y 8. ¿Ya? Cuando lo hacemos para R igual 1, estamos diciendo que esta fuerza es la fuerza de fluencia. Por lo tanto, esta cosa se va a mover elásticamente, ¿no? Para R igual 2, estamos diciendo que esta fuerza de acá es el doble que la de fluencia, que va a estar como por acá, digamos. Y así. ¿Ya? Entonces, nuestro oscilador, para R igual 2, digamos, va a ir como por acá. Se va a meter así, más o menos. Para R igual 2 se va a meter por acá y cuando llega a la mitad de la fuerza, se mete para la parte inelástica. Para R igual 4, obviamente se va a meter, digamos que acá está un cuarto de esa fuerza máxima, se va a meter mucho antes y va a recorrer mucho más la parte inelástica. Y para R igual 8, obviamente, vamos a tener, digamos que esto, de acá. Va a meterse mucho más en la parte inelástica, ¿ya? Pero ese es el R. El R es dividir la fuerza máxima por la fuerza de fluencia que vamos a considerar para nuestro oscilador. ¿Ya? Para que entiendan como concepto qué es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Vamos a calcular la respuesta inelástica entonces para todos estos R. 1, 2, 4 y 8, esperando que con R igual 1 sea igual que la elástica. ¿Ya? Ya. Creamos un vector. Bueno, de aquí para arriba, o sea, esto que les expliqué, lo del R y todo eso,
¿También con eso? ¿Sí? Sí, nosotros definimos el R al final. Sí, po. Sí, es un parámetro del oscilador que vamos a considerar, po. En el caso de su tarea van a cachar que también se los piden para distintos errores. Pero es un dato nuestro que vamos a considerar para el oscilador. ¿Ya? Ya, pues entonces, ahora hacemos prácticamente lo mismo que hicimos antes para la respuesta lineal. Es prácticamente lo mismo, solo que el código obviamente es un poquito más grande porque no es lineal, pues, entonces tiene un par de datos que hay que meterle. ¿Ya? Lo primero, creamos un vector con puros ceros, una matriz más bien dicho, porque vamos a hacer para un vector para r igual 1, uno para 2, otro para 4 y otro para 8. ¿Ya? Ya, creamos una matriz con puros unos. Y los fs, que es... Ya, fin. Ya, recorremos cada r. O sea, primero vamos a hacer esto para r igual 1. Ya, obviamente, como es un puro dato, pues, entonces todo igual, ¿ya? El desplazamiento de fluencia, entonces, ¿cuánto es? El desplazamiento máximo dividido en r. Si ven su grafiquito, u sub... Bueno, sáquenlo de acá, po. U sub i es u sub 0 dividido en r. Si lo quieren ver ahí, lo mismo, ¿ya? Ujú. Ya, entonces definimos el desplazamiento de fluencia. A partir del desplazamiento de fluencia, sacamos la fuerza de fluencia con K por U. Total es lineal esta cosa. ¿Ya? La pendiente por el desplazamiento en X, que en este caso es como el de fluencia, nuestra fuerza. ¿Ya? Y aquí con esta parte de acá, definimos la rigidez de los osciladores. ¿Ya? Esto que me preguntáis tú, Pili. Si te complica hacer lo que sea similar en Python, no la idea es, si tú lo vas a programar o cualquiera de ustedes lo va a programar en otra cosa, la idea es que el código y todo trabaje para ustedes, pues no es que ustedes trabajen para el código. Entonces, si les complica hacerlo de alguna manera, pónganle onda K sub B, o sea, K sub P, más parámetros nomás, ¿cachai? Y F sub I, por así decirte. Esto es Ah, para ya, hacerlo más fácil perfecto. nomás. Pero no traten de Ya, hacerlo traten de hacerlo ordenado, sí. Obviamente, traten de hacerlo lo más ordenado posible porque es para ustedes. Nosotros, ya, yo cuando reviso las tareas, o la Catalina que también está en el curso, cuando revisa las tareas todo, nosotros obviamente vamos a mirar los códigos, y siempre se pide que estén los códigos y todo. Se miran, pero no vamos a corregir a partir del código, no les vamos a decir en la línea 37 te equivocaste. Sí vamos a ver que haga todo sentido y podemos cachar si es que efectivamente obtuvieron lo que obtuvieron a partir del código y de su herramienta, ¿ya? Pero háganlo por ustedes. Como sea que a ustedes les salga fácil, lo importante es hacerlo. Y al trabajar haciendo estas cosas van a cachar que van a ir entendiendo todo y aprendiendo todo esto. Pero eso, aquí definimos entonces los parámetros del oscilador en términos de la rigidez. Entonces le damos la rigidez inicial o la rigidez elástica, ¿ya? Que es K, la sacamos a partir del periodo y todo eso. La rigidez postfluencia, que es, de nuevo, es esta segunda rigidez, que normalmente es bajita, ¿ya? Puede ser del orden de, no sé, va normalmente entre 0 y 0,1 veces la rigidez elástica, ¿ya? Nunca le pongan 0. Si le ponen 0, se les va a volver loco el método y van a tener problemas. Pónganle 0,001 si quieren casi que sea 0, pero normalmente va entre un 1 y un 10%, así, ¿ya? Y integramos en este caso, vamos a integrar, por ejemplo, con el método de diferencia central. Y al método de diferencia central no lineal, o el Newmark no lineal, ustedes los tienen disponibles esto. Yo se los subí en la ayudantía pasada y están en Canvas. Uno le pasa la fuerza excitante que se le dice, que es menos masa por aceleración, el delta T, M es la estructura o lo que sea, con la rigidez. Háganlo como quieran. Pásenle la información del oscilador, eso es lo único que importa. Eso, la masa y el amortiguamiento, la constante C. ¿Ya? Con eso integramos
no lineal, o un oscilador no lineal elastoplástico, y sacamos la historia, ¿ya? Cuando tenemos R igual 1, de nuevo, esto tiene que ser prácticamente igual a la historia lineal. Obtenemos para cada uno de estos cosas, obtenemos el desplazamiento máximo y lo guardamos. Solo por tenerlo, porque lo vamos a ocupar, ¿ya? Repetimos esto para cada R. Lo hacemos para R igual 1, para R igual 2, 4 y 8, o lo que sea, ¿ya? El resultado de eso debiese ser... No, esto ya se lo mostré. Un segundo. Ya, aquí tenemos... Ya. El tiempo historia lineal. Teníamos el desplazamiento máximo, era 18,8237. El tiempo historia no lineal, con R igual 1, nos dio 18,8258. No es el mismo valor. Y tiene como un... menos de un 1% de error, tal vez. Un 1% de error. Pero eso es algo aceptable. Ya, un 5% de error sigue siendo algo aceptable. Ya si la cosa le da el doble, o cualquier cosa así, digo, hay algo mal. ¿Ya? Pero esto lo hicimos para R igual 1, 2, 4 y 8. Y fíjense los... Bueno, sí, los desplazamientos máximos van bajando. Vimos que fueron bajando los máximos que se alcanzan. ¿Ya? Y en distintos tiempos también. Eso y... Ya, y si ustedes quisieran sacar la ductilidad de cada uno de estos osciladores, ustedes ya guardaron la ductilidad, es mu. Es el desplazamiento máximo dividido por el desplazamiento de fluencia. Aquí está. El desplazamiento máximo dividido en desplazamiento de fluencia. Esa es la ductilidad. Ductilidad de desplazamiento. ¿Ya? Nosotros en el código acabamos de guardar los desplazamientos. Eso, U y max. Si ustedes quieren obtener la ductilidad, es eso dividido en el desplazamiento de fluencia. Para cada oscilador, obviamente. ¿Ya? En su tarea creo que les piden definir como el promedio. Como hacerlo para varios casos y considerar el oscilador como, no sé, pues sacarle un U sub 0 promedio, un desplazamiento máximo promedio, y a partir de eso definir un desplazamiento de fluencia promedio, y para sacar la ductilidad ocupan ese promedio. ¿Ya? Ahí cuando lo estén haciendo me pueden preguntar, aprovechen de ocupar si quieren mandar por mail, por Telegram, lo que quieran, ¿ya? Pero pregunten. ¿Ya? De los que corrieron, ¿tienen resultados? ¿Les corrió? Creo Sí, pero que, no sé, me dio el doble. Sí, se me ¿te ocurrió. dio el doble? ¿Nos queréis mandar la foto, Pili? Si queréis mandarla por chat y yo la muestro acá, o Me dio el doble, eso sí. ¿qué te dio el doble? Eh, Dame un segundo, que tengo las dos pantallas juntas. Eh, José, tú también, si puedes mandar la foto, bacán. Voy. ¿Cuál de todas las fotos? Porque eran tres. No sé si llegaron a este gráfico, bacán, pues este sería el mejor para comparar. Dale. Porque así comparamos las cuatro cosas de una. ¿Ya? El resto, ¿cómo Voy a va? mandar al tiro. ¿Los demás qué onda? ¿Entendieron bien o tienen alguna duda con algo? Yo tengo una pregunta. ¿Sí, sí? Dime. Cuando uno aumenta el R de un factor de reducción, ¿no? Ujú. Se supone que uno estaría aumentando la ductilidad, ¿o no? Claro, o sea, mira, Pipe, ¿para qué periodo dijiste? 0,5 y José Yo solo... 1,5. O lo que sea, cualquiera que no sea uno. Ya, Ahí lo mandé en el chat con Daniel, compré 1,5. bacán. Al tiro lo muestro. Sí, o sea, uno esperaría. Acá en el código, nosotros para este ejercicio que estamos haciendo, nosotros el desplazamiento máximo lo estamos dividiendo por R
y sacando un desplazamiento de fluencia. ¿Ya? El R, bueno, de ahí mismo sale, ¿no es cierto? El R sería el desplazamiento máximo dividido en el de fluencia. Entonces, a mayor R, o estás moviendo, si el desplazamiento máximo es fijo, el de fluencia debiese ser más chico. ¿Ya? Como que el oscilador, entonces está fluyendo cada vez más hacia la izquierda. Ya, En este perfecto. caso. Esto Me es lo entendí de como otra para un manera. oscilador. ¿Cachai? Después cuando nos vamos a meter más en el curso, y bueno, y tal vez ya lo han estado viendo, en general Ya, la porque, estructura las diseña a sí mismo, asumiendo como digamos que son osciladores, puros osciladores independientes, y uno le asigna un R. ¿Ya? O sea, más bien ya dicho, la no es, estructura no es misma. que uno primero, no es primero que uno determine como un desplazamiento máximo y respecto a eso uno calculase un R. En este caso lo estamos haciendo así porque estamos armando como un ejercicio como programado, pues, para ver los espectros, todo esto. En el desplazamiento máximo nosotros lo calculamos, lo obtuvimos a través de algo, ¿ya? En este caso un registro de aceleración. Obtuvimos un desplazamiento máximo y para calcular varios osciladores em, le asignamos un R a cada oscilador y ver cómo se comportarían esos distintos osciladores, Perfecto. ¿ya? Normalmente la fluencia viene dado por el material, ¿cierto? El desplazamiento de Sí. fluencia, todas esas cosas. Piensen en una barra de acero. El desplazamiento de fluencia no es que uno se lo asigne, está dado. Entonces, si yo agarro esta barra y, pucha, piensen que un oscilador esta cuestión, y le meto registro, aceleración, todo, y me meto un desplazamiento gigante porque hago la cosa fluir, después calculando para atrás, puedo ver cuál fue el R que yo le pedí, por así decirlo, ¿cachai? ¿Cuál fue la ductilidad que le pediste a ese material? A esa barra, Vale, digamos. gracias. Porque tenía la barra, lo está enseñando. Cuando uno diseña estructuras, hace el cálculo por atrás, obviamente uno no tiene cómo ensayar esta cosa. Entonces, todo esto uno hace suposiciones. Uno hace suposiciones diciendo, pucha, esta cosa puedo llegar máximo a esta ductilidad. Entonces diseña a partir de eso. Y nos vamos a ir metiendo en eso, que es el diseño basado en fuerzas, que se llama. Claro, eso. Ya. Entonces mandaron aquí, vamos a ver, primero José. Espera, así que hacer más directo ver esto. Deme un segundo. Em, y Pili también, ya. Un segundo que cambié el computador, entonces. Si no, te la puedo mandar por Telegram. Y ahí la compartes por Telegram web. No, no, tranqui, justo ahí pude. Gracias. Ya, este era el primero, ¿cierto? Este era el de José, si no me equivoco. Sí, sí, Ya tú hiciste un oscilador de 1.5 segundos. eso mismo. Creo que sí. Ya, eso les dio el desplazamiento, les dio 14, les dio, el otro en cuánto no había dado como 18, creo a nosotros. Ya, 18, a ti te dio un desplazamiento menor para algo más flexible, ¿cierto? Y a la Pili le Sí. dio el desplazamiento. Yo eh, creo que hay algo que me falta multiplicar por 100. puede ser, puede ser. Ve qué onda la unidad de los registros. Eso puede ser. Siempre revisen, yo siempre, y en la ayudantía siempre graficamos el registro y todo, es para eso, pues, para ver que las unidades estén bien. Es lo primero que uno hace normalmente, para mirar por lo menos y sacar PGA, todas esas cosas, porque uno sabe más o menos qué valores le deberían dar, pues, o el orden de valores. ¿Ya? Ya, tal vez digamos algo convertido por ciento, pero digamos que era 13,3. Pensemos que era 100. Y ahí nos equivocamos justo por eso, Sí, ahí te dio 13,3. Pensemos. Fue un desplazamiento más chico todavía para algo más rígido, ¿cierto? Em, ya, acuérdense de eso porque no tengo aquí para mostrarle exactamente, pero piensen que nosotros le metimos esto, obtuvimos, digo, a través de un registro sísmico. ¿Ya? Ustedes vieron cómo son los espectros que les dieron para las tareas, por ejemplo. ¿Ya? Los espectros que tienen un pic.
¿cierto? O más de un peak, tal vez, no sé, pues, pero esos peaks son los periodos, los periodos del suelo, normalmente, o el periodo asociado a ese desplazamiento del suelo. Por lo tanto, entra en resonancia mi estructura o mi oscilador que tenga un periodo parecido, entra en resonancia y se alcanza un peak. ¿Ya? Entonces, normalmente, uno alejándose hacia la derecha, digamos, hacia una parte más flexible, uno esperaría tal vez que la demanda tal vez sea menor. em, y eso, o sea, uno se va moviendo a través del espectro y la demanda va a cambiar. No necesariamente el desplazamiento va a ser menor, eso sí, porque mientras más flexible, normalmente em, más se deforma, pero como está más lejos de la resonancia, tal vez baja más. ¿Ya? A lo que voy es que todas esas cosas, para eso son los espectros. Y a través de los espectros es que uno saca toda esa información, de los espectros de respuesta, porque encontrar como la solución así como analítica, como cualitativamente, así diciendo, oye, me moví a la derecha, a la izquierda, son tantas las variables que puede dar cualquier cosa. ¿Ya? Gracias por Pero, mandarme Pili y José. pero tiene más sentido que mientras más rígido el desplazamiento sea menor, ¿o no? Normalmente sí, sí, mientras más rígido el desplazamiento sea menor, pero si me muevo a la parte más potente del espectro por ser más rígido, me llega una mayor Claro, fuerza, pues. Entonces tal vez sea igual mayor. A una misma ya. fuerza, algo rígido, obviamente se va a deformar mucho menos que algo flexible. El tema es que por esta cosa, por los periodos del suelo, todo, por hacerlo más rígido, podemos irnos a la parte más de resonancia. Entonces tal vez la fuerza sea mucho mayor, y etc. Ya, pues, hasta acá. También es segunda vez que lo explicamos. En la ayudantía pasada, digo, tal vez lo explicamos un poquito más en detalle o todo, y hoy día también, ¿ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿No? Pipe, no sé si podéis correrlo tú con los valores para saber, o sea, para saber si andaba por ahí Ah, sí. o en verdad está mal. Tú lo corriste con 0,5 o 1,5. Sí, 0,5. 0,5. Déjame cuánto llegamos. 0,5, a ti te digo como 0, 0,13, 3, etcétera, ¿no? Vamos si llegamos a 13,3. Tal vez como, no sé si se va directo. El desplazamiento máximo, no, me dio 7, algo. Menos 7, algo. Ya voy a cachar qué Sí. onda el código, porque quizás Eh, al traspasarlo hay algo que quedó mal. claro, puede ser, claro. Siempre revisa al principio, pues, cuando el registro, graficándolo, a ver si no estáis convirtiendo algo, etcétera. ¿Ya? Ya, Ya. Nos vamos a la siguiente parte de la ayudantía. Ya, ¿en qué orden lo veo? Ya. Sí, voy a pasar acá mejor. Ya, aquí tenemos, en este ejercicio, nos piden, vamos a verlo, no lo vamos a ver así full en detalle porque es solo como para mostrarles como nivel ejemplo, para que nos demos un break también con un poquito de la parte del código. Aquí nos piden construir, o sea, se desea construir una obra de importancia normal ubicada en zona sísmica 3 y sobre un suelo tipo 2 o B. ¿Ya? Nos piden determinar el espectro de diseño elástico. El espectro de diseño es una fórmula que tiene alguna norma o lo que sea, una fórmula que nos arma un espectro y ese es el espectro de diseño. Probablemente ese espectro está hecho a partir de registros o mil cosas raras, pero el espectro de diseño es eso, es prácticamente una fórmula que nos va a dar cierta forma de espectro. Y vamos a ver que hay varios tipos y todo eso. ¿Ya? Nos lo piden elástico, por lo tanto, R igual cualquier tipo de R que se defina en la norma o lo que sea, igual 1, para una razón de amortiguamiento del 5%, y esto en un futuro se va a hacer un análisis de tipo modal espectral. ¿Ya? Para, para eso considerar los siguientes documentos. El proyecto de norma 433, la 2369 del 2023, la NSH 2745, la NSH 3411, ETG 1020, que es un documento como el sector eléctrico, que también tiene su propio espectro de diseño, y el manual de carreteras, que también tiene su propio espectro de diseño. De estas nosotros vimos, bueno, vimos la 433, el proyecto tiene un espectro parcial,
Vimos la 2745, la 3411 y el manual de carreteras. ¿Ya? Y vamos a comparar los espectros en un mismo gráfico. ¿Ya? Entonces, yo les voy a ir mostrando acá, parte por parte. Uy, no lo cambié de lado. Ya. Esperen, que se me vuelva un poco lo puesto. Ahí está, ya. Ya, este es el borrador de la 433. La 433 es la norma para el diseño sísmico de edificios. ¿Ya? Bueno, acá tienen, no es tan larga, son 54 páginas. ¿Ya? Y ustedes ahí pueden meterse a mirarlo, todo lo que quieran ver. Tal vez, no sé si hicieron proyecto civil o lo van a hacer. Sí, pues son todas de estructura, pues. Les va a tocar ver muchas cosas con la 433. ¿Ya? Van a ocupar el espectro y todo cuando hagan su curso de proyecto civil. Este nos fija el espectro de diseño en la página 36. Nos dice que el espectro de diseño de pseudoaceleraciones que determina la resistencia sísmica a la estructura, bla, 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 formulita. S por A sub 0 por alfa dividido en R asterisco dividido en I. ¿Ya? Todos los espectros en general tienen siempre la misma forma o alguna forma especial. Siempre A sub 0, que es la aceleración efectiva, multiplicada por un coeficiente de importancia, multiplicada por un factor que depende del tipo de suelo, S, dividido por R, y multiplicado por, en este caso, alfa, y en alfa es donde está metido el periodo del suelo, y todas esas cosas. Siempre, prácticamente siempre los espectros, todas esas cosas van a encontrar. La aceleración efectiva, dividido por R, multiplicado por un coeficiente de importancia, etc. ¿Ya? En este caso, este es el de la 433. Esto en importancia normal, por lo tanto vamos a considerar I igual 1. R lo vamos a considerar 1. Esto era zona sísmica 3 y suelo tipo 2. ¿Ya? Zona sísmica 3, el A sub 0 es 0.4. Nos lo define acá y vamos a ver. El S creo que nos da 1 y el alfa depende de acá. El alfa depende del periodo de vibración para el que vamos a armar el espectro, ¿cierto? T sub n, y el periodo relativo al suelo, T sub 0, y ahí metido un factor P que depende también del tipo de suelo. Y para este espectro, el R asterisco también tiene como una formulita que uno podría como modificarlo dependiendo del periodo. Vamos a ocuparlo igual a 1 ahora. ¿Ya? Eso. Y fíjense, esta norma nos pasa un diseño de pseudoaceleraciones para las resistencias. Pero para obtener los desplazamientos nos pone otro espectro. El SDE. El espectro elástico de desplazamiento requerido por el cálculo del desplazamiento lateral de diseño en el techo de estructuras. Con otro espectro. ¿Ya? Nosotros más adelante, al final del curso, vamos a ver por qué es importante. ¿Ya? Y lo vamos a ocupar. Ya, pues. Eso, los tipos de suelo y esas cosas están acá. Ya, categoría del edificio, importancia normal, igual 1. Categoría 2. Zona sísmica 3, A sub 0, 0.4. Son siempre valores así. Valor de los parámetros que dependen del tipo suelo, era suelo tipo B. Creo que nos importa el S, el T sub 0, el N y el P. Y aquí están. Ya, por ahí se sacan de la norma. Yo los agarré en un Excel, copié la formulita del espectro, copié la formulita del alfa, pongo los parámetros, S, A sub 0, R igual 1, I igual 1, T sub 0, 0.3, P igual 1.5, N igual 1,33. Y grafico, o sea, calculo primero el alfa con esta ecuación de acá, calculo el espectro de aceleración, por lo tanto, a partir de todas las otras cosas que calculé recién, y grafico. ¿Ya? En unidades de G está esto. ¿Quién me da las unidades de este espectro? Es la sub 0. Fíjense, son puros valores que tienen números nomás. S, R, I y alfa. A sub 0 es el que me da las unidades en G. ¿Ya? Y vemos que tiene un peak del orden de 1,1 G más o menos en los 0,3 segundos. 0,3 segundos es el periodo del suelo. Ahí es donde se encuentra la resonancia máxima, por así decirlo. Entonces, ahí se encuentra el peak. Este es un espectro de diseño. ¿Ya? No es parecido necesariamente
a los espectros de respuesta que ustedes calcularon. ¿Se acuerdan que tenían tal vez más de un pic, eran mucho más movidos, todo? Por eso, el espectro de diseño. Uno busca obtener tal vez un promedio más una desviación, algo. ¿Ya? Pero el espectro de diseño no necesariamente se tiene que parecer a los espectros de respuesta. Después, ya, ese tenemos, lo graficamos. Después nos piden para la 2369. La 2369, que va a ser su mejor amiga. La 2369, aquí la tengo. Ya. En esta norma, salió este año, la 2369 es la norma de diseño sísmico industrial. ¿Ya? Todo lo que no sea habitacional, en general. Salvo algunas cosas que se pone explícitamente que no son, como puentes, muchos tipos de esas cosas. Esta norma define, no sé si la vieron algo en clase, le ha hablado el profe, me imagino, la 2369, ¿o no? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, si no le hablo, les va a hablar. Pero es la norma de las más importantes que tenemos, por lo menos como para nuestro sector en general. Esta norma define en el capítulo 5.6 el análisis modal espectral. ¿Ya? Me voy para allá al tiro, saltar todas las mil cosas que hay, obviamente. Ya, la norma más larguita. Y 5.6, estamos llegando. 5.3, modelo matemático, espectro de diseño. ¿Ya? Verdad, tiene espectro de diseño. Ya, nos ponen el siguiente espectro de diseño para la dirección horizontal. Esta fórmula de acá. Y yo la voy a copiar, la voy a pasar a mi Excel para tenerla. Me equivoqué con una cosita, así que la voy a aprovechar de Oye, corregir. te puedo hacer una pregunta. Obvio. ¿Cuál es la diferencia entre un espectro de diseño y un espectro de referencia? Porque en la tarea anterior pedían uno de referencia. Ahora voy a decirlo. Justo ahora. Vale. Este es el espectro de diseño. ¿Ya? Déjame ver si sale acá. No, ya. El espectro de diseño, aguántame un poquito. Tiene esta forma. Un factor 0,7. Ahí le explico por qué. Un factor de importancia I está dividido por R. Está multiplicado por una función SAH que depende del periodo. Ese es el espectro de referencia. Y ahí se lo voy a mostrar ahora. Y corregido por amortiguamiento. ¿Ya? El espectro de la 433 estaba también corregido por amortiguamiento, si no me equivoco. Debería. Que no sé dónde entra el amortiguamiento acá. 4.0, C sub D, ya filo. Ya, pues, este es el espectro. La misma forma. ¿Ya? El espectro de referencia, lo que me dices tú, Daniel, es este de acá. Espectro de referencia. ¿Ya? Tiene esta forma. Es 1.4 veces S, es un factor que depende del tipo suelo, A sub 0, aceleración efectiva, multiplicado por un corcho que depende del periodo y del tipo suelo. Periodo horizontal, T sub H, tipo de suelo, T sub 0, elevado a P, y etc. ¿Ya? Es muy parecido al de la 433. Fíjense. Aquí está. Es prácticamente igual, incluso. Cambia un poco algunos valores, pero es prácticamente igual. En términos de la forma. Obviamente, los valores como del de P y eso puede cambiar. Ya, el espectro de referencia, ¿qué busca Daniel? ¿Cachan ustedes bien la diferencia entre, como términos generales, el diseño ASD y el diseño LRFD? Sí, ¿Sí? El diseño ASD, en general, busca, si yo tengo, digamos que estas son mis, uy, perdón, del otra vez. Ya, digamos que yo estoy aquí dibujando la, la distribución de probabilidad de fuerzas. Una fuerza, digamos, la carga sísmica. No tengo idea qué será. ¿Ya? Que asumimos que distribuye normalmente. ¿Ya? El diseño ASB busca diseñar para el promedio. ¿Ya? Entonces, yo sumo todas las cosas
Onda, la carga sísmica muerta, la carga sísmica, la carga muerta, digo, la carga viva, la carga de sismo, etcétera, la sumo, saco una carga admisible, ¿qué le digo? Y la resistencia la calculo de cierta manera, lo que sea, y la divido por un factor de seguridad, que se llama omega, el típico, 1,67, 2, 1,5, lo que sea, ¿ya? Entonces, fíjense, la carga, entonces, vimos el promedio de las cargas y castigamos la resistencia. Es el diseño ASD. El diseño LRFD se trata de buscar la desviación estándar. Se busca buscar el promedio más una desviación, no necesariamente la desviación estándar, pero moverme hacia este lado, entonces tal vez diseñar para este nivel de fuerzas, asumiendo que hacia el eje derecho aumentan las fuerzas. Entonces yo multiplico todas las fuerzas, onda 1,4D más 1,2L, etc. Multiplico todas las fuerzas por un factor mayor a 1, o lo que sea. Saco mi fuerza última, que se le dice, factores últimos, o sea, más que el promedio, es lo esperable, por así decirlo. Y la resistencia la reduzco o la castigo por un factor phi, 0,9, 0,75, 0,6, lo que sea. ¿Ya? Entonces, piensen siempre, acuérdense, ASD es promedios, o eso es lo que busca, y LRFD son cosas últimas. ¿Ya? Entonces, el espectro de diseño está pensado para diseñar en ASD. Y el espectro de referencia está pensado para la parte LRFD. ¿Ya? Entonces el espectro de referencia, o sea, no exactamente, pero a lo que voy el espectro de referencia es, si ven acá el comentario, tiene por objetivo encontrar la amenaza sísmica última. ¿Ya? Ya la estoy multiplicando por un factor, digamos. Y después, para el espectro de diseño, con el que yo voy a diseñar, con esto yo puedo llegar a diseñar en ASD, lo reduzco. ¿Ya? Y lo divido por R y todas esas cosas. ¿Ya? En su tarea, cuando lo esté viendo el espectro de referencia, está acá, el espectro de referencia. Que ese es como, eso es lo que uno puede comparar con los registros de respuesta y todo eso. Este espectro de referencia. Y después el espectro de diseño, con el que yo ya a partir a diseñar todas las cosas, por ejemplo, ASD, ocupo esto. Entonces agarro el espectro de referencia, lo corrijo por amortiguamiento de mi estructura, lo multiplico por I, lo divido por R, y como voy a diseñar en ASD, lo multiplico por 0,7. Si fuese a diseñar en LRFD, mi carga sísmica va a estar multiplicada por 1,4. Y 0,7 por 1,4 es 1. 0,98, pero 1. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, en LRFD, yo estoy diseñando con este, corregido por amortiguamiento, multiplicado por el factor de importancia y dividido por R. Para el espectro de diseño, lo mismo, pero multiplicado por 0,7. O dividido por 1,4, es lo mismo. ¿Ya? Pero esa es la diferencia, Daniel. O como según yo. Vale, muchas gracias. ¿Ya? Ya, pues, entonces, espectro de referencia, todas estas cosas. Y necesitamos los valores. Perdón, no los anoté acá. Los valores están más hacia acá al final. Ya, la zona sísmica ya la sabemos. Perdón, ya aquí están los valores. Suelo tipo zona sísmica 3, A sub 004. Los valores del tipo suelo. Es igual 1, T sub 003, P 1,6, T1 o T sub 0. Ah, no, T1, 0,27. Nos vamos a esta cuestión. Guardamos todas las cosas que nos habían pedido. Aquí las tengo guardadas: 0,3, P 1,6, T sub 003, A sub 004, es igual 1. Creo que no me falta nada. Ya, déjame poner eso. Y eso. Entonces, multiplicamos todas las cosas. Armamos esta ecuación de acá y se me olvidó multiplicarla por 0,7. Eso me había faltado. ¿Ya? Porque nos piden el espectro de diseño elástico. ¿Ya? Hago y grafico esta cosa acá. ¿Ya? Y este es el espectro de la 2369. Pero es sacar así literal los datos de la tabla, multiplicar todas las cosas, tengo una fórmula para tener mi espectro. Y con este diseñamos. ¿Ya? Eso, con la 2369. Después nos piden, ahora voy a pasar un poquito más rápido por lo otro. ¿Ya? Nos piden el de la 2745.
El de la 2745, que es la norma, esta sí la tengo anotada, ¿ya? Aquí está. La 2745, análisis y diseño de edificios con aislación sísmica. ¿Prefieren break o prefieren que salgamos 10 minutos antes? ¿Seguimos? Yo prefiero break, pero no sé qué prefiero el resto. ¿El resto qué tal? También break. Ya. Ya, tomémonos un break de 10 minutos entonces. Volvemos a las 32. Voy a partir a las 32 en punto, ¿ya? Porque después tengo reunión y no me puedo atrasar. ¿Ya? Así que a las 32 en punto partimos. Voy a parar de grabar. Ya, Ya, Pipe, 27. esas normas, yo sé que para la tarea hay que usar la 3411 y la estuve buscando en internet, pero como que cobraban. Ah, ya. Hablemos. Ahí podemos Ya, ver, háblenme y podemos ver qué hacer. Ver cómo podemos conseguirlo. gracias. Tal vez está por ahí. La 2745, entonces, análisis y diseño de edificios con aislación sísmica. Bueno, tiene, obviamente, ya lo conversamos en su minuto, no voy a repetir de eso, pero también define su propio espectro, que está acá, en la parte de 8.4. Nos definen hartas cosas, pero el espectro de diseño, la estructura, bla, 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 deben diseñar utilizando el espectro indicado en la figura 1, debidamente escalado por el factor Z de tabla 5, y con los valores de la tabla 6. Ya. Eso, el espectro de diseño. Entonces nos dicen, en la figura 1 nos dicen tal espectro. Buscamos la figura 1, que es esta. ¿Ya? Este es otro tipo de espectro tipo Newmark, que es otro tipo de espectro, que se define en base a esta forma de acá. Aquí nos lo grafican. La pseudoaceleración para distintos tipos de suelo, ¿ya? Esto está para el 5% también. Y aquí a la derecha se muestra la forma típica del espectro. Este espectro se define en términos de 4 periodos. El periodo donde parte el espectro, T sub A, el periodo T sub B, T sub C, T sub D, un valor A y un valor alfa A, y un valor alfa B y un valor alfa D, D. A larga es la zona de aceleraciones, zona de velocidades, zona de aceleración constante, zona de velocidad constante, zona de desplazamiento constante. Esa es la idea, pero este espectro se define, tiene esta forma, acá al lado está lo mismo, pero un espectro tipo Newmark and Hall, que se llama, que lo vamos a ver también más adelante y lo vamos a construir. ¿Ya? Eso, entonces, ¿de dónde sacamos estos valores? De la tabla 5 y 6, que están mucho más abajo, pero yo lo tengo anotado. Tabla 5 y 6, para un suelo según la 433 tipo B, o según... Sí, aquí están todos los valores. Para T sub A, T sub B, T sub C, T sub D, T sub E, que está por ahí parece, alfa A, alfa B, alfa D. Sí, y los factores de zona sísmica, el espectro tenemos que escalarlo correspondiente a estos factores. Entonces el espectro, lo que sea que saquemos, lo vamos a multiplicar por 5 cuartos. ¿Ya? 1,25. Eso. Corro al Excel. Saco todos mis valores. T sub A, T sub B, T sub C, T sub D, alfa A, alfa B. ¿Ya? No me voy a meter a la parte E. Es para periodos gigantescos. Mayores a T sub D no lo voy a considerar. Voy a considerarlo hasta acá. ¿Ya? Eso, po. Entonces, aquí están los datos con sus unidades. Centímetros por segundo cuadrado, centímetros por segundo, centímetros. Con estos de acá estoy considerando. Y gráfico entonces, aquí está. Tengo entre T sub A y T sub B, tengo esta forma. Entre T sub B y T sub C, tengo este valor constante. Y entre T sub C y T sub D, tengo esta otra forma. Y después de T sub D, tengo esta forma. ¿Ya? Esta ecuación. Esa es la gracia. Son, a la larga, 4 ecuaciones distintas. Acá, una recta lineal, constante, una caída con respecto a 1 partido en X o 1 partido en T,
y otra caída más pronunciada con respecto a 1 partido en t cuadrado. Acuérdense que t es nuestro eje X. ¿Ya? Grafico eso, literalmente. Entonces yo aquí, uno podría hacer una función harto más como que reconozcan dónde estoy. Yo agarré y puse la fórmula entre t sub a y t sub... hasta antes de t sub a. Puse una fórmula. Después puse... Miren, claro. Puse una fórmula hasta t sub b. Entre t sub... Perdón. Entre t sub a y t sub b puse una fórmula, que es esta que se ve acá. Esta de acá. ¿Ya? Después puse la constante alfa a. Alfa a, alfa a, alfa a. Después la caída con respecto a 1 partido en t, 2pi dividido en t por, no me acuerdo, por alfa b, eso, por alfa b, b. Y después, al final, 2pi llegaría a 2pi partido en t cuadrado, etc. Pero saco las unidades, esto está en centímetros por segundo cuadrado. Si veo las unidades de lo que me dio, me lo dan centímetros por segundo cuadrado. Lo paso a g, ¿ya? Y lo multiplico por z, porque me pidieron escalarlo, acuérdense. Y me queda este espectro de acá. ¿Ya? Para después de 2 segundos sigue eh, otra forma, pues. Eso, 2pi o 4pi partido en t cuadrado, etc. ¿Ya? Este es el espectro. Y después, me quedan dos chiquititos. El espectro del ETG. No, perdón, es el espectro manual de carreteras. Espera, aquí me tapa eso. Me tapa eso. Ya. El ETG. El ETG es un documento súper antiguo, miren, del 97. Especificación técnica general, diseño sísmico, Ingendesa, era una cosa del sector eléctrico, que tienen sus torres de transmisión eléctrica, todo eso, por lo tanto, como industria específica, tienen su propio espectro de diseño, con el que diseñan sus cosas, calibrado probablemente a su tipo de estructuras. ¿Ya? Por eso vayan dándose cuenta que cada tipo de estructuras industriales, habitacionales, con aislación sísmica, etcétera, tienen sus propios espectros de diseño y no tienen por qué ser iguales. ¿Ya? Buscan distintos objetivos, por lo tanto, uno los construye para esos objetivos. El caso es que en el sector 07, página 14, nos indican análisis dinámico modal espectral. Y si me voy para allá, hay un espectro. Aquí está, análisis dinámico modal espectral, nos hablan de la fuerza, cómo combinar la masa, etcétera, y al final nos muestran los espectros, miren. Aquí está. Espectro de respuesta lineal, espectro de respuesta lineal, A sub 0,05, A sub 0,05. Ya, tira. Para este lado. Ya. Y aquí está. Espectro de respuesta lineal. Para una aceleración de 0,5 g, una velocidad de... Mira, todas estas cosas. Y nos dan, ¿cachai? La forma más, obviamente, mucho más incómoda. Y además, fíjense, el espectro está en términos de frecuencia. Ni siquiera está en términos de periodo. O sea, 2pi partido en esto. ¿Ya? Pero filo. Los periodos 0 y todo están hacia acá, po. Los periodos altos están hacia acá. Está al revés. Y nos dan las coordenadas de los puntos de esquina. Que nos dicen de ese punto, etcétera, en esta tablita. La frecuencia y la aceleración dividido en g. ¿Ya? Entonces yo agarré eso. No, agarré los puntos de esquina de uno que me interesaba. Punto 1, 2 Hz. Punto 2, 8 Hz. Creo cuál tomé. Este. Para un 5%. Ah, claro, con un 5% de amortiguamiento. 2,8. Y el plató es 1,06. Aquí. 1,06. Entonces agarré esos valores y tiré una recta, una constante, y después baja en... el periodo. Y ahí está, ya. Y aquí tengo el periodo. 2 por pi. Ah, no, pues la frecuencia en Hertz. No, ahí está. Sí, la frecuencia en Hertz
Por lo tanto, para pasar la periodo es 1 partido en frecuencia. ¿Ya? Si fuese frecuencia angular, que están radianes por segundo, ahí tengo que ocupar 2pi partido en t. ¿Ya? Lo que ocupamos todo el rato, que calculamos a partir de la ecuación de movimiento todo, omega, es frecuencia angular. Y esta es la frecuencia en hertz, por lo tanto, 1 partido por segundo. Si quiero transformar eso a segundo, lo divido 1 por t. Bueno, eso, entonces para las frecuencias, tiré puras frecuencias, el periodo 1 partido en la frecuencia y el valor asociado a la aceleración. Y calculé el espectro. Esto en términos de frecuencia y aquí lo dejé en periodo. Aquí grafico respecto al periodo, a la frecuencia, perdón, y aquí grafico respecto al periodo, lo que me dio. ¿Ya? El caso es que eso lo agrego y lo pongo en el gráfico principal. Y por último, el manual de carreteras, que es un documento gigantesco, obviamente, pero que también tiene su parte con el espectro de diseño, para sus cosas. ¿Ya? Y el espectro de diseño tiene otra forma, nada que ver, que en este caso es este de acá. Uy, ¿dónde lo dejé? Aquí está. El espectro, el valor espectral de aceleración absoluta, bla, 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 se obtiene a través del siguiente método, siguiente espectro de diseño. Y nos pone algunos, fíjense, este método se aplicará a puentes altos simplemente apoyados y continuos, bla, bla, bla. Y nos pone un espectro que para periodos menores a t sub 1, sea lo que sea t sub 1, esta es la fórmula, que es un factor que depende del suelo, un factor que depende de la zona sísmica por otros factores. Y si el periodo es mayor a t sub m, no, claro, sí, si el periodo en el que estoy, digo, es mayor a t sub 1, de nuevo el tipo de suelo, zona sísmica, dividido en t a la 2/3. Otros factores, ¿ya? Esos factores se sacan aquí mismo, K1, necesitamos K1, K2 y t sub 1, ¿ya? Donde creo que están acá arriba, claro, K2 y t sub 1, claro. Suelo tipo 2, por lo tanto T1 0,3 segundos, K2 0,672 y el K1 está aquí. Coeficiente de importancia 1 normal, por lo tanto K1 igual 1. Eso, eso. 308.a. A ver si no me faltó algo. S, creo, no me acuerdo si hay un valor S. Tipo suelo 2 igual 1. Aceleración efectiva. Estamos en zona sísmica 3, por lo tanto creo que 0,4. Y eso. Eso. Entonces nos vamos al Excel de nuevo. Manual de carreteras. A sub 004 es igual 1. K sub 1 igual 1. K sub 2 0,672. T sub 1 0,3. Con eso tenemos esto de acá y graficamos. Para periodos T sub m menores a T sub 1 tengo este valor, 1,5 por K sub 1 por S por A sub 0. Y si no, bajar con 2/3. Con T el mismo valor, K1, K2 es A sub 0, dividido en T a la 2/3. Y baja así. ¿Ya? Y lo grafico acá con las cosas. Y aquí comparamos, al final, todos estos espectros que sacamos. ¿Ya? Fíjense, lo que me importa que veamos, la 2369 con la 433, el rojo con el azul, son casi iguales, son parecidos. La fórmula es casi igual. Los valores cambian un poquito, el valor de tipos de suelo, etc. ¿Ya? Son parecidos. Fíjense, no sé, por el AC7. El AC7. Ah, no, perdón, el AC7 no se lo mostré. ¿Verdad? Sí, ese no está considerado ahora. La 2745, el verde. Fíjense que pucha, es mucho más alto. Y hacia los lados de flexible también sigue siendo más alto el valor de la fuerza. Del ETG, ese que vimos de la cosa eléctrica, el morado. El manual de carreteras, anda por acá abajo. Será. A lo que voy, son todos distintos. Todos tienen distintos objetivos. ¿Ya? Dependiendo del tipo de estructura y todo, y eso es obviamente una discusión súper grande. ¿Ya? Pero estos son los espectros de diseño. No tienen por qué ser parecido a un espectro de respuesta. ¿Ya? Son valores que todos nos pusimos de acuerdo para diseñar estructuras con cierta fuerza. Que yo me meto con el periodo y saco una fuerza. Literal. ¿Ya?
¿Alguien tiene alguna duda de esto? Los que más vamos a ocupar van a ser la 2369, tal vez el de la 433. No sé si otro más, creo que eso deberían ser. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Me paso entonces a la siguiente parte. Y la siguiente parte es... Ayudantía 04. Hoy, perdón, lo cerré. Dame un segundo. No, ayudantía 05. Ahí está. Ya. ¿Dónde quedó? ¿Cuál era? Ahí está. Ya. Ya. Ahora sí. La ayudantía 05. Ahora, esto sí es lo que nos correspondía literalmente ahora. Nos pasan la componente norte-sur de un registro de aceleraciones. Viña, el salto, un amortiguamiento del 5%, el que hemos venido ocupando. ¿Ya? Nos piden calcular el espectro inelástico con factor de reducción constante, con factor R constante. Grafique pseudoaceleración versus periodo, desplazamiento versus periodo y demanda de ductilidad versus periodo. ¿Ya? Parecido a lo que vimos antes. ¿Se acuerdan que yo les pedí que cambiaran los periodos? Aquí nos piden, vamos a ver al final la demanda de utilidad versus periodo, que era como algún número como que puede ser interesante. Esto, nosotros hasta acá hemos visto hoy día y la ayudantía pasada el tiempo historia no lineal para un oscilador em, con, con constitutivo no lineal, ¿cierto? Ahora es lo mismo y hacemos un espectro, por lo tanto es literalmente hacer eso para distintos periodos. Pero es lo mismo que acabamos de hacer y que hemos estado haciendo todo este rato. Por eso le he dado tanto como para que entiendan y pregunten todo lo que tengan que preguntar sobre eso. ¿Ya? No sé por qué no me está abriendo esto aquí. Dame un segundo. Déjame cerrar las otras cosas para que no me tarden tanto. Ya, mejor. Ya, ahora sí. Entonces, voy a abrirlo de nuevo. Ya. De nuevo, toda esta cuestión ocupa constantemente la misma formulación que hemos estado conversando, po. Esta de acá. Bueno, después lean la ayudantía, entiendan estas cosas. Yo les voy a mostrar ahora, obviamente, los códigos para que nos vayamos al detalle ahí, pero es importante. Entonces, déjenme ver qué les puedo mostrar de aquí. ¿Esto lo tenemos? Sí. Ah, mira, vamos directo acá. Ya. Cerrar, cerrar. Ya. Espectro inelástico. Es literalmente lo que hemos estado haciendo para muchos periodos, para muchos osciladores. ¿Ya? Y es literalmente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ocupamos el registro de aceleración. Voy a ocupar, tenemos dos registros, el de Viña el Salto y el de Constitución. ¿Ya? Voy a ocupar el de Constitución solo porque pesa menos que el otro. Ya además más cortito, por así decirlo, entonces no vamos a estar tanto rato. ¿Ya? Pero este es el registro. Yo corro con esa función que les decía para graficar el registro, calcular el PGA, ver la intensidad de áreas, etc. Este es el registro. ¿Ya? Un PGA de 410 centímetros por segundo cuadrado, o sea, se me olvidó dividirlo por G, pero ¿para qué cacha? La intensidad de áreas entre los 16,94 segundos y 90 segundos, por lo tanto voy a calcular hasta este punto. Y esta es la zona fuerte. ¿Ya? El código hace, fíjense, el delta T es de 0.02, graficamos el registro, truncamos el registro, calculamos la respuesta elástica del tiempo en el sistema para estos periodos, para este vector de periodos. ¿Ya? Entre 0.05 y 0.5, un delta T de 0.05. Entre 0.6 y 1 segundos, un delta T de 0.1. Y después de ahí para adelante, desde el 1.2 hasta el 2, con un delta T de 0.2.
¿ya? Ustedes lo tienen que hacer si es que les piden espectro y como le han pedido para sus tareas, con los periodos que les piden. Definimos el periodo, entonces tenemos un vector t con puros periodos. Los parámetros de la ecuación de movimiento, lo mismo de siempre. Masa 1, sacamos la frecuencia angular de los osciladores, omega 2pi partido en t. T es un vector. Entonces omega ahora también es un vector. Un vector con todas las frecuencias angulares. Todas las rigideces también. K es un vector con cosas, etc. ¿Ya? Calculamos el espectro elástico. Es lo mismo que hemos hecho cuando lo hacíamos de manera... El espectro inelástico y todo se construye de la misma manera. Solo cambia la forma de integrar. ¿Ya? Vamos a calcular el espectro elástico para verificar la respuesta inelástica con R igual 1, lo mismo que hicimos antes. ¿Ya? Calculamos el espectro elástico, hacemos un loop en los periodos, calculamos con integración lineal, porque queremos la respuesta elástica, guardamos el máximo en valor absoluto del desplazamiento, ese es mi espectro de desplazamientos, y mi espectro de aceleraciones es omega cuadrado por el espectro de desplazamiento, dividido por g, para que me den unidad de g. ¿Ya? De aquí para arriba es lo mismo que hemos hecho siempre. Graficamos el espectro, y creo que nos da este de aquí. Sí, ya. Este es el espectro que obtuvimos, con un máximo en el orden de 1 G o algo así, no 0.01 ni 100. Espectro de desplazamiento aquí, vemos que hacia la parte más flexible tenemos desplazamientos mayores, del orden de 25 centímetros o algo así. Eso, cuando hagamos el espectro inelástico con R igual 1, tenemos que obtener algo parecido, también. Y ya. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Ya voy a asumir que no entonces. La respuesta inelástica es lo mismo que hicimos antes, para el ejercicio pasado, que veíamos la respuesta de un puro oscilador, ahora la vamos a hacer para, obviamente, muchos osciladores con distintos R. Lo mismo de antes. Entonces, bueno, vemos las matrices, todas esas cosas con todos los ceros que vamos a ir rellenando, y calculamos para cada R, y después para cada periodo, los espectros inelásticos, con el desplazamiento de fluencia. Ya, esto es importante. El desplazamiento de fluencia en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, el desplazamiento máximo, que en este caso era UM, lo que estamos considerando, el U máximo que obtuvimos, era el que nos salió del espectro, perdón, de la respuesta tiempo-historia no lineal. Nos salió de la respuesta elástica, perdón. Nos salió de esos 18, algo centímetros, y ese era nuestro desplazamiento máximo. Entonces, para el desplazamiento de fluencia, nosotros agarramos ese desplazamiento y lo dividimos por R. Y ese era nuestro desplazamiento de fluencia. En este caso ahora, como lo vamos a hacer para distintos osciladores, no todos tendrían el mismo desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento máximo de cada uno lo saco del espectro de desplazamiento. Es lo mismo, ¿ya? Pero para distintos osciladores. ¿Ya? Ahí cuando revisen eso, si tienen alguna duda, pregunten nomás, pero es lo mismo que hicimos el caso anterior, solo que ahora es para muchos periodos y muchos osciladores distintos. Por lo tanto, el desplazamiento máximo es el de cada uno, obviamente. No es el mismo para todos los osciladores. Bueno, eso dividido por R. Y ocupamos en este caso la integración no lineal Newmark. Y guardamos el desplazamiento máximo en valor absoluto, en SDI, una matriz, y lo repetimos para todos los R, para todos los periodos. Esto se demora un tiempo. Se demora igual su poco. Entonces, cuando ustedes quieran correrlo, y lo recomiendo, córranlo después de la ayudantía en algún minuto, descárguense los códigos, córranlos, aseguren que funcionen, cámbienle cosas si pueden y van viendo qué valores les dan, pero eso.
como se demora tanto en correr, aquí hay una cuestión que puede guardar los resultados. Para que después, en vez de correrlo de nuevo, si quieren cambiar los gráficos del final, por ejemplo, puedan llegar y cargar los resultados en vez de correrlo de nuevo. ¿Ya? Porque esto se puede demorar 5 minutos fácilmente, o algo así. ¿Ya? Hasta ahí tenemos los espectros. Después, más abajo acá, nosotros tenemos los espectros de desplazamiento. Con el espectro de aceleración, lo obtenemos con... No, mejor, miren. Para cada R, yo calculo cuál era el... SD, esperen un segundo. SD, ya. El U sub 0, el desplazamiento máximo de cada elástico, de cada oscilador, es el espectro de desplazamientos. ¿Ya? Entonces, para calcular yo la ductilidad de cada uno de estos osciladores, tengo que agarrar. Primero, determinar el desplazamiento de fluencia. El desplazamiento de fluencia, U sub I, es U sub 0 dividido en R. U sub 0 en este caso es el desplazamiento que viene del espectro de desplazamiento. La aceleración de fluencia sería, no sé por qué la necesito acá, ¿sí? Bueno, U sub I al cuadrado dividido en G, omega cuadrado por el desplazamiento, lo mismo. Y la ductilidad de desplazamiento es el espectro de desplazamientos dividido en la deformación de fluencia. Esa es la ductilidad que se le pidió a cada oscilador. Su desplazamiento máximo dividido en el desplazamiento de fluencia. ¿Ya? De ahí para abajo nos metemos a graficar con espectros inelásticos. Entonces graficamos la pseudoaceleración versus periodo, el desplazamiento versus el periodo y la ductilidad versus el periodo. ¿Ya? Y eso tenemos estos tres gráficos de acá. Los espectros inelásticos. Fíjense, un espectro elástico con R igual 1 es el que más carga tiene, o sea, el que más fuerzas obtiene, por así decirlo. Digamos, este debiese ser igual al que obtuvimos con la respuesta elástica. ¿Ya? Si ustedes quieren comparar si es que su cuestión está bien, pónganlo uno encima de otro. Para R igual 2, 4 y 8. Fíjense, va bajando. Estas son las fuerzas. ¿Ya? La fuerza obtenida es máxima. Fíjense que con R igual 1 llegamos a una pseudo aceleración de 1G, más o menos. Y para un R igual 8 llegamos a, no sé, pues 0,1, digamos, algo así. Ya prácticamente ese dividido en 8, va a ser de ese orden. Pero fíjense en los desplazamientos. Los desplazamientos, llegamos, no sé, pues, al máximo, no sé, miren cualquiera de estos puntos, cachan que están mucho más cerca. Entonces, eso vamos a ir viendo más adelante en el curso y todas esas cosas, pero eso es como algo importante a considerar, que los desplazamientos tienden a ser iguales, o por lo menos parecidos. ¿Ya? Cuando yo me meto en toda esta parte, acá, si yo defino mi oscilador, como sea que lo defina, el desplazamiento máximo al que llego, normalmente es parecido, es súper parecido. Lo distinto es las fuerzas que se producen dentro de mi oscilador, o mi estructura, o lo que sea. Esos pueden ser, si es que la cosa responde elástica, las fuerzas son gigantes. Si responde inelásticamente, las fuerzas son mucho más chicas y el desplazamiento igual es alto. ¿Ya? Eso, eso. Y aquí tenemos la ductilidad versus el periodo. ¿Ya? Para periodos, la ductilidad, acuérdense, es el desplazamiento máximo al que llegamos dividido en el de fluencia asociado al oscilador. Para un... Ya, para el espectro asociado a R igual 1, es esta línea azul de acá. ¿Ya? ¿Por qué no tenemos una ductilidad de 1? ¿Por qué? Porque nosotros definimos... ¿Dónde está? Acá está. Nosotros definimos el U sub 0
el U sub 0 es el espectro de desplazamiento que obtuvimos nosotros, elástico. ¿Ya? Esa es la máxima, lo máximo que el oscilador llegaría si funcionara elásticamente. El desplazamiento de fluencia lo obtuvimos como S sub 0, ese desplazamiento máximo, dividido por R, ¿ya? Eso nos dio, tenemos, en este caso de acá, olvídense la parte derecha, tenemos esta parte de acá, y esta parte de acá, U sub 0 y U sub I, los tenemos. Y la ductilidad se calculó como el espectro de, ¿dónde lo tengo guardado? El espectro inelástico, ¿ya? La deformación que realmente obtuvo el oscilador cuando yo lo definí inelásticamente, dividido en el desplazamiento de fluencia. ¿Ya? Ojo con eso. Ahí cuando estén haciendo la tarea, les va, por si no lo cachan ahora, después, ojo con eso. ¿Ya? Pero así definimos la ductilidad y todo. Bueno, eso tenemos para un espectro con R igual 1, con R igual 2. Tenemos esta línea naranja y van subiendo las ductilidades. Mientras mayor el R, Daniel creo que me preguntaba antes, ¿o no? ¿Cierto? Me preguntaban, ¿a mayor R, mayor ductilidad? Sí, yo te había preguntado eso. Depende de dónde. O sea, sí, en general vemos que sí, pues, ¿cachai? A mayor R, donde R igual 8, cachamos que las ductilidades son asociadas a este registro, son mayores. Pero, ¿qué tanto mayores, po? No sé, pues si uno se va a periodos cortos, extremadamente mayores. Si se va a periodos largos, ni tanto. ¿Cachai? Aquí tenemos, no sé, pues vean acá, tiene un valor de. Ay, no me lo muestra acá. Digamos que tenemos un valor de 7, y ahí tenemos, no sé, pues 3.5, digamos. ¿Ya? El doble, o algo así. Nos pidió el doble de ductilidad con R igual 8, para un periodo de 1,5 segundos, algo así. Párense en un periodo de, no sé, pues 0,2 segundos. Acá, fíjense, tenemos como 14 para un R igual 8, y para un R igual 2, la línea siguiente para un R igual 4, claro, tenemos 5, casi un tercio. ¿Ya? O sea, casi 3 veces más alto la ductilidad con R igual 8, comparado acá que tenemos un cambio de 2. Entonces, sí, normalmente la ductilidad, a mayor R, yo también le pido más ductilidad a la estructura, pero también depende del rango de periodos. ¿Qué tanto más? ¿Ya? Sí, hasta el punto que cuando estamos en 0, como algo, ya se nos escapó la ductilidad, pues. Tal vez si yo me muevo, creo que el gráfico está limitado para ir, pero no, a ver. No, está limitado hasta ahí, sí. Pero eso, a lo que les quiero llegar yo. Estos desplazamientos gigantes, acá el oscilador, lo que sea el material, se está deformando plásticamente, se está dañando, ¿ya? Está disipando energía, etc. Entonces, a mayor R, normalmente se le pide más ductilidad. Nosotros vimos acá la fuerza, acuérdense que esto es la pseudoaceleración, ¿ya? Si yo tengo masa por pseudoaceleración, tengo la fuerza, ¿cierto? Piensen en su casa, digamos, o qué sé yo, una columna que tiene cierto periodo, ¿ya? Si yo la diseño con R igual 1, si la voy a diseñar considerando que la cosa se comporte elásticamente, el desplazamiento que va a tener va a ser prácticamente el mismo que si yo la diseñara con R igual 2, con R igual 4, con R igual 8, o lo que sea. Es prácticamente el mismo. La fuerza con la que yo tengo que diseñar mi sección de hormigón, todos los fierros de toda esa cosa, es extremadamente más grande, mucho más grande. ¿Ya? ¿Por qué no siempre lo hago así? O sea, porque me da mucho más grande, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo no siempre lo hago con un R gigante, pues, con R igual 8, para diseñarlo con menos fuerza? ¿Por qué? Por la ductilidad. Lo que le estoy pidiendo que se mueva más allá de la fluencia es muchísimo más alto. Y eso está asociado a daño. Que si yo no soy capaz de controlarlo, colapsa. Lo que sea. Y obviamente, eso es muy simplista, obviamente. Vamos a ir viéndolo más adelante a medida que nos vayamos metiendo más cosas en el curso, pero. Y en sus otros cursos también, como hormigón armado avanzado, y eso van a ir siempre como muy de la mano estos dos cursos, en ese sentido. Pero ductilidad
es cuánto le estoy pidiendo deformarse más allá de la deformación de fluencia. Que el hormigón se agriete, que el acero se empiece a alargar y aparezcan, se alargue mucho, digo, ya hay una viga de hormigón que se agriete y empiezan a fluir las barras de acero, etcétera. ¿Ya? Entonces eso está asociado a daño que uno tiene que ser capaz de controlarlo. Si es que va a diseñar con algún R mayor a 1. ¿Ya? Eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna consulta. ¿No? Yo tengo una pregunta con la uno. ¿Sí? ¿Aló? ¿Obvio? ¿Me escucho? Escucho, escucho. Ya, bacán. Es que estaba viendo como el registro en X y en Y y entendí que entonces hay que hacer un SRSS para obtener como los espectros de los dos juntos, como en uno, ¿cierto? ¿Me estás preguntando la ayudantía? ¿De qué me estás preguntando? No, de la tarea, perdón. Ya. No te había entendido ya. Perdón, Espera, mala mía, al tiro, mala mía, mala mía. al tiro te contesto. ¿Alguien tiene alguna duda de la ayudantía? ¿Lo agarro hasta acá?